Bueno, muy bien. Bueno, estamos dando muy buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos en el 2024 y estamos acá en la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos y también en el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, ambos espacios indisolubles. Bueno, tenemos una actividad que está como agendada, tiene una finalidad particular, y bueno, la idea es que aprovechemos este tiempo. Yo lo que diría es, bueno, en primer lugar, imaginarme que la han pasado muy bien en estos días, en estos tiempos, trabajando mucho. Más allá de las apreciaciones que podamos ir haciendo, yo quiero decir dos o tres cosas para después hacer circular la palabra en función de lo que nos hemos propuesto. Ya cumplimos una etapa, o sea, la especialización, digo, como para recuperar algunas ideas, ¿no? La especialización en su primera etapa concluyó, más allá de que hay algún trabajo pendiente, pero ya están todos los trabajos entregados, aprobados. Ya está todo aprendido, por decirlo figurativamente, pero en realidad ya hemos hecho el recorrido. Y ahora nos tenemos que deber a una tarea de síntesis, ¿no? Este es el propósito de este momento y el de abril, que vamos a abrir también. Y cuando decimos síntesis, es decir, bueno, en función de las herramientas y todo lo que cada uno viene trabajando, primera etapa, primer gran momento es armar el plan de trabajo, que es una cuestión concreta, limitada, simple, ¿no? Buscar su director, su directora de trabajo, definir el objetivo de trabajo, decir cómo lo va a hacer, qué bibliografía va a utilizar y presentarlo. Eso lo aprueba el comité académico, que luego lo eleva a la comisión de posgrado que tiene la facultad y ahí se aprueba. Y después viene la otra etapa, que es aprobar, hacer el trabajo final integrador. Y nos pusimos una meta en aquel entonces, cuando hablamos allá por diciembre, que la idea es que a junio traten de terminar todas, todes, todos. Nuestra idea, bueno, Julio después hará sus comentarios, es que nosotros tomamos la especialización como un camino en donde no hay ni un inicio ni un final, es el recorrido que cada uno viene haciendo, ¿no? Y lo único que hemos procurado, ojalá que tengamos suerte, es que lo que se haga tenga pensamiento crítico, tenga argumentos, ya sea defendiendo el sistema o buscando transformarlo, cambiarlo, pero que haya, digamos, argumentos, ¿no? Reflexiones. Entonces, ahí estamos. Tenemos, digamos, este objetivo. Así que yo lo que diría, yo voy a decir dos o tres fechas que me parece bueno compartirlas con ustedes y después un poco escucharlos, ¿no? Escucharlas. Cómo han ido, en qué situación están, temas administrativos, temas de detalle, eso lo podemos ir resolviendo después, que creo que no los hay, pero bueno, pero de todas maneras, eh, la fecha que yo creo que tendríamos que recordar es el 12 de abril, que es el próximo encuentro que vamos a tener. También yo diría que vayan anotando, ya les va a llegar la invitación. 14 de mayo, de 9 a 11 horas. 14 de mayo, la FICIP organiza
un encuentro denominado Marx, la crítica al capitalismo contemporáneo y la revolución. Se va a invitar a intelectuales, algunos de los que participaron en los ciclos sobre Marx, y es discutir el marxismo. Esta es una actividad, entiendo que va a ser importante. Y después va a estar otra fecha que todavía no lo tenemos, que vamos a discutir los estudios latinoamericanos, ¿no? Creo que son actividades que, bueno, bien nos pueden servir. Tal vez Julio tenga alguna otra fecha que nos diga. También anunciarle dos cosas, porque creo que es bueno compartirlo. Estamos concluyendo, yo diría, porque nos faltan algunos detalles, la publicación de un dossier, digamos, una revista que coordina, que dirige Emilio, ¿m? Argonautas, que va a reflejar ese dossier, los ciclos sobre Marx. Ahí escriben personas destacadas como el profesor Julio Gambina, Emilio Cebeso, Gabriela Roffinelli, Beatriz Raglan y otros y otras, que creo que es parte, digamos, de un ejercicio colectivo y es muy importante. Así que también de paso, esto es fruto de las articulaciones, ¿no? Que le agradecemos a Emilio bueno, de esa actividad. También decir que respecto de la especialización, durante el verano se estuvo trabajando con Nancy y parte de la Secretaría de Posgrado y se presentó a CONIAU. Nosotros nos habían aprobado en su momento la especialización, la habían aprobado para que funcionara como tal. Y ahora, de acuerdo a la normativa de CONIAU, nosotros nos exigen categorizarnos, es decir, nos van a evaluar lo que hemos hecho. Entonces, presentamos todo y durante este año irán a estar los resultados, los cuales estimamos que van a ser muy buenos, porque la verdad que cuando uno ha estado sistematizando toda la información de los recorridos, han sido muy importantes. Y la gente que ha estado elaborando a nivel burocrático del rectorado, les ha llamado poderosamente la atención la existencia de la articulación entre el Centro Pedro Paz y la especialización, y en segundo lugar el proceso de formación de docentes que cursaron y se incorporaron a la especialización. Digo esto porque yo creo que es mérito de todos y vale la pena subrayarlo, ¿no? Bien, yo en principio dejo ahí, Julio, algún comentario. Sí, Adelante. un comentario breve, saludando a los que se incorporaron recientemente. Y es para esta etapa del trabajo final. Es una apelación a la creatividad. Recién Enrique aludía a la sorpresa que genera cuando en cualquier ámbito comentamos lo que hemos hecho con las dos cohortes de la especialización y los debates que se generan en el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, la articulación con otros centros de investigación, no solo con la FISIC, con otras carreras. Por eso Enrique aludía al encuentro próximo sobre los estudios latinoamericanos. Es una articulación que queremos hacer con otros posgrados similares al nuestro, a este. Entonces yo decía creatividad, porque si hoy algo hace falta en las ciencias sociales es pensamiento crítico creativo. O sea, no se trata solo de reproducir algunas categorías o conceptos que ya están relativamente instalados en las ciencias sociales, sino que a la luz de los cambios económicos sociales operados, claro, yo confieso que estoy hablando desde el impacto que hay de cambios políticos en la Argentina,
Pero claro, Argentina no está al margen de lo que acontece en el capitalismo en la región, ni el capitalismo en el mundo. Entonces, todos los temas de las tesis que vienen trabajando ustedes en la perspectiva del trabajo final integrador son de tremenda importancia. Entonces, nosotros pretendemos que el producto de elaboración de conocimiento que generemos con los trabajos finales integradores supongan novedades, que supongan mucha creación, mucha creatividad, que abordemos los temas con innovación para, de alguna manera, provocar la discusión, provocar el debate, aun cuando, como bien decía Enrique, lo que nosotros pretendemos es que esto se constituya en un proceso. El trabajo final integrador no es el final de la producción del conocimiento, sino que es parte de un proceso de investigación, de indagación de los distintos temas que cada uno tiene, y el momento civilizatorio contemporáneo impone que seamos creativos, que traigamos a luz un debate, porque hay, bueno, muchos temas puestos en discusión, y nuestra expectativa es que haya novedad desde América Latina y el Caribe, que esta especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos y caribeños aporte a la producción de ese conocimiento que necesita ser crítico e innovador. Así que, como estamos en una etapa final, donde hay que elaborar el plan, pensar y aportar con tutores, con bibliografía, y de alguna manera ya empezar a redactar el mensaje para cada una, para cada uno de ustedes, es que se animen y vuelquen por escrito, aún con dudas, aún con interrogantes, los temas que aluden a la cuestión central de la tesis por cada uno presentado, pero que pueda provocar en quien pueda leerla, especialmente todos nosotros y nosotras, porque la metodología que hemos adoptado es que pretendemos, entre todas y todos los presentes, interactuar en la producción de ese conocimiento. Así que la apelación es a que el momento exige o promueve, requiere de mucha creatividad e innovación en la producción de conocimiento. Y esa sería nuestra aspiración para cerrar de un modo adecuado. Va a ser muy importante, incluso hay que decir que producto de esta articulación con el Centro de Pensamiento Crítico, con la FISIP, es que vamos a poder hacer ese dossier al que aludía Enrique. Algunos trabajos ya están presentados eh, para ser incluidos, y ese debate que vamos a tener sobre Marx en el mes de mayo. Solo un detalle nomás. Ustedes saben que en la Argentina hay un presidente que remite a la escuela austríaca de economía. Y hay que señalar que la Escuela Austríaca de Economía nace en crítica a Marx. 1871, Karl Menger es el fundador de la Escuela Austríaca. Escúchame, Por eso es importante pensar a los austríacos y a Marx. Y hay varias generaciones de la escuela austríaca, desde el fundador Karl Menger hasta la actualidad. La primera generación de austríacos es von Bauer, que es el crítico sistemático más serio luego de publicado el tomo 2 y el tomo 3 del Capital, publicado por Federico Engels, donde señala que el propio Marx no publicó el tomo 2 y el tomo 3 porque había detectado inconsistencias con lo publicado en el tomo 1 del Capital. Bueno, desde ahí, desde fines del siglo XIX hasta el presente,
hay en torno a ese tema un debate muy importante, incluso dentro de los continuadores de la tradición de Carlos Marx. Por eso el debate entre Marx y los austríacos sigue vigente en el presente. Y es la primera vez, no solo en la Argentina, sino en el mundo, como lo ha señalado Javier Milei, que hay un presidente de gobierno que remite a la concepción de los austríacos. Quiero que piensen que entre esos austríacos está von Mises y von Hayek, este último Nobel de Economía en el 74, que son los impulsores de la Sociedad de Mont-Pelerin en 1947. Ahí está también Milton Friedman, Premio Nobel de Economía del 76, que son los que formulan las tesis neoliberales. Y el neoliberalismo, de alguna manera, ha sido la corriente principal de economía política en el último medio siglo. Entonces, yo cuento esta historia porque es importante pensar que los elementos teóricos que hemos tratado de abordar en la especialización tienen que contribuir para pensar críticamente este tiempo. Y de nuevo, perdonen que insista, ser muy innovadores, porque hay mucha incertidumbre sobre el presente y el futuro, sobre el presente y el futuro de la humanidad, sobre el presente y el futuro de la naturaleza, del hábitat, y es un tiempo para recuperar una tradición incluso desde más atrás de la civilización capitalista contemporánea. Acá hay varias que estudian los temas de los pueblos originarios. Por eso es que estoy aludiendo a la trascendencia del orden capitalista, para atrás y para adelante. Por eso es una convocatoria, invitación a que seamos todo lo creativo posible, aunque eso signifiquen muchos interrogantes y trabajos finales integradores que habiliten interrogantes para próximos estudios de posgrado de ustedes o trabajos que desarrollen sobre la temática del trabajo final integrador y que sirvan para los objetivos de la especialización y más allá. Así que dicho esto, es una convocatoria a que nos entusiasmemos en la elaboración de los trabajos finales integradores, tanto en los mecanismos metodológicos de cómo llevar adelante el proceso de escritura, como los contenidos que provoquen debate intelectual necesario. Así que dicho eso, diría que abrimos a las intervenciones de ustedes para escuchar cómo vienen avanzando al respecto. Muy bien, Esperamos pedidos de palabras. Hola, sí, yo quisiera hablar. muy bien. Adelante, Alejandro. Alejandro. Bueno, sí, en mi caso tengo algunos trabajos adeudados. eh, Estoy ahí más o menos en eso. Creo que me quedan dos o tres. No recuerdo bien, pero bueno, estoy en ese proceso de poder escribirlos. Lo que sí, por ejemplo, ya estuve hablando con Bambina, que va a ser mi directora, y una compañera de trabajo que ahora está trabajando en Italia, en Trieste, que sería la codirectora también del trabajo, va a estar orientado a la tecnología, pero con una mirada un poco también con respecto a a la tecnología actual y a la relación con la naturaleza. La idea más o menos es apuntar a un análisis que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y qué es lo que podría hacerse, es decir, en función de ese desarrollo que sea más bien amigable con respecto a la naturaleza. Los trabajos los he estado encarando por ese lado, como para más o menos tener ya, es decir, algunos escritos que puedan llegar a ser base de lo que va a ser el trabajo final de la especialización. Pero bueno, eso más o menos sería
la propuesta. Lo que sí, por ejemplo, bueno, el plan de tesis lo pensaba escribir un poquito más adelante, posiblemente ya para abril, en el sentido de poder antes terminar los trabajos adeudados. Bueno, y estoy en esa etapa. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? Belén ahí levantó la mano. Belén Galén Adelante, y Belén, e Marcelo. incluso cualquiera que quiera hacerle un comentario o pregunta a alguno de los compañeros que va hablando, siéntase en Claro. condiciones de hacerlo, ¿eh? Dale, Belén. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Perdón la demora, no me podía conectar. Bueno, comentarles que he estado trabajando un poco sobre lo que sería el plan. Hice la última entrega del trabajo que me faltaba, que correspondía al taller de tesis 2, o sea, el 22 de febrero envié el último trabajo que correspondía a ese taller y entiendo que ya tendría todos los trabajos, los demás, entregados. Hice un primer ensayo de lo que sería el plan, que era un poco lo que nos pedían las profes para el taller 2. También pude ya trabajar con mi tutora, que es Ana Laura Hidalgo. Ella va a ser mi directora. Y bueno, estuvimos trabajando básicamente en darle forma a todos los trabajos que fui realizando en cada uno de los módulos de especialización, que intenté que tuviesen un hilo conductor y que me posibilitaron llegar al trabajo final con bastantes insumos. De hecho, ya estoy trabajando en lo que sería el marco teórico referencial del trabajo final gracias a las lecturas que pude ir abordando a lo largo de la cursada de la especialización. Lo cual está muy bueno y por otro lado, por ahí me abruma porque es como demasiada información y es como que tengo que ir dándole forma de acuerdo a los objetivos que me estoy proponiendo. Bueno, entiendo que vamos a tener como una devolución, aprovecho que la profe Alejandra, que vamos a tener una devolución de ese trabajo, pero bueno, por eso me animé a ir haciendo más que nada lo del marco teórico referencial, porque sé que es algo que me va a servir más allá de las sugerencias u observaciones que me puedan ir haciendo en el plan. Pero bueno, comentarles básicamente, y con esto ya le doy la palabra a otra persona, que lo que me propuse como tema tiene que ver con las configuraciones comunicacionales del trabajo. Voy a abordar la categoría de trabajo a partir de las configuraciones comunicacionales. Como muchos saben, yo soy licenciada en comunicación social y un poco la propuesta tenía que ver con hacer una mirada desde mi campo disciplinar, ¿no? Entonces, abordar desde una comprensión crítica las perspectivas de los trabajadores en una organización pública de salud en San Luis. Es un trabajo que yo hice inicialmente para la tesis de licenciatura y ahora lo que haría es una aproximación a la categoría de trabajo desde desde los marcos teóricos que hemos trabajado en la especialización. Lo que yo hice inicialmente tenía que ver con otro enfoque y otra pregunta de investigación, pero entiendo que todo ese abordaje que hice y los datos que tengo podían ser el insumo para pensar en esto de la categoría de trabajo, que era algo que a mí me interpelaba. Por eso lo planteo desde las configuraciones comunicacionales, para no alejarme de mi especificidad, si se quiere, y poder hacer una lectura desde estos lugares. Así que, bueno, un poco la discusión había estado en algún momento también en el taller de tesis con las profes, si era un estudio de caso, si era un estudio monográfico. Entiendo que tiene que ver más con un estudio de caso, así que seguí por esa línea después de lo que estuvimos abordando con las profes. Y bueno, ya hice el ensayo de lo que sería más o menos la delimitación espaciotemporal, bueno, los objetivos, una mini propuesta de lo que sería el marco referencial teórico, la metodología. Así que bueno, estoy motivada y creo que voy a ir por estos lados, así que a la espera de lo que puedan sugerir, observar, corregir, lo que sea. Muchas gracias, Belén. Habrás visto la gestualidad de aprobación de Alejandra a medida que ibas hablando. Así que, bueno, es importante tener las cámaras prendidas porque esa gestualidad también nos ayuda en este compromiso compartido. Marcelo, Gracias. adelante, Marcelo. Bueno, buenas tardes, disculpen la demora, pero tuve que actualizar el Zoom, que tenía algunas dificultades para entrar. Y estaba fumando, por eso había apagado la cámara, perdón. Este, bueno,
Yo comenzar con que, bueno, también he avanzado en este verano, he estado con mucha lectura, ya tengo el director que ha aceptado dirigirme la tesis, que es el especialista, actualmente el director del Departamento de Ciencias Sociales de la facultad y colega en la gestión en que me tocó el decanato. Eh, bueno, el tema que he elegido, como paréntesis, digo, a lo largo de la carrera yo he estado escribiendo los trabajos de los cursos relacionados a la duda de si el Estado podía ser el factor de los cambios, ¿no es cierto? El trabajo del doctor Ragland ya lo he mencionado, pero claro, en realidad de manera genérica el Estado. Entonces, bueno, al final de la carrera me he encontrado con que he tenido que decidir sobre un tema, un área, una categoría específica en la que interviene el Estado. Y he elegido como problemática de investigación para el trabajo la globalización. Entendiendo la globalización en definitiva como, y retomando las palabras recién de Julio, las cuales comparto y efectivamente es lo que se lee de esta simple opinión que uno puede dar, entendiendo que en la fase de evolución actual del capitalismo, el capitalismo y su teoría principal del neoliberalismo, si así me lo permiten, está en plena aceleración. Y siendo la globalización, a mi entender, y como conclusión un poco de algunas lecturas que he hecho, el marco que le permite ir desarrollándose justamente este capitalismo, digamos, y en esta evolución o etapa de aceleración. Así que, bueno, yo tengo el director, la temática o el problema a investigar va a ser perdón, la globalización, va a ser un trabajo, no estudio de caso, sino simplemente un trabajo de orden cualitativo, una monografía, en la que voy a intentar identificar aquellos de autores reconocidos, dos o tres autores reconocidos que ya menciono sobre el cual estoy trabajando en la lectura, sus visiones fundamentalmente creo que son críticas hacia la globalización, es decir, tratar de identificar y poner de alguna manera en comparación, en tensión, en comparar las visiones de algunos autores con respecto al impacto que está teniendo la globalización en estas últimas décadas, fundamentalmente para acotarlo en el tiempo y respondiendo a uno de los requisitos que vimos en el curso de Alejandra, de los últimos 40 años, fijándome, a pesar que como dijo también Julio, se puede ir todo lo atrás que uno quiera y se puede hacer todo el hilo de esta evolución histórica que uno desee. ¿Por qué fijo el 80 y no sé, en los años 40? Por hablar del 44, 48, cuando Bretton Woods, la creación de los fondos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, instituciones que hoy básicamente rigen junto con el gobierno de Estados Unidos las normas del libre comercio. También me puedo ir más atrás, no sé, Julio lo ha mencionado, el New Deal, ¿no es cierto?, donde casi que se creía que Estados Unidos pasaba a ser más socialista que capitalista. En fin, pero he decidido desde el 80 en adelante. Y básicamente eso, digamos, identificar las visiones críticas, poner en tensión un poco lo que piensa cada autor, que en definitiva va a demostrar, porque pone en evidencia, cada uno define la globalización tiene un millón de definiciones de la globalización. Algunos autores le ponen algunas variables, le agregan algunas variables que hacen que se pueda ver cuál es su ideología o forma de pensar al respecto, ¿no? Pero bueno, la apertura comercial implica comercial, cultural, política, social, pero económica, por ahí en particular, del comercio, es la forma, y el neoliberalismo financiera, fundamentalmente de parte del neoliberalismo, de expandirse territorialmente, ¿no es cierto? Y esto que implica, la globalización toca muchas categorías que hemos visto a lo largo de la carrera. Yo estoy usando como uno de los autores que voy
a colocar en el trabajo al sociólogo Zygmunt Bauman, en donde él, por ejemplo, desarrolla un capítulo muy interesante que es del espacio-tiempo, prácticamente esta desaparición del espacio y el tiempo como producto de los procesos de avances tecnológicos, los procesos de avance en la comunicación, pero que bueno, esa desaparición del tiempo-espacio es solo para los ricos, ¿no? Los otros quedamos anclados al territorio. Categoría, digamos, o variables que de alguna manera cruzan a la globalización. Lo mismo que el desarrollo económico, obviamente, digamos que el desarrollo económico fue una de las justificaciones, o es una para los defensores plenos y a rajatabla y aceptadores de leyes, digamos, como fin de la historia de la globalización. El progreso económico es la razón fundamental de las naciones y el achicamiento del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, es otra categoría, ¿no? Y que voy a cruzar. Y la desterritorialización creo que también forma parte de los impactos que genera la globalización. Básicamente, los autores que yo voy a tomar como investigación central es Zygmunt Bauman, que obviamente es muy crítico al respecto, o es muy crítico en los impactos que está teniendo en las sociedades y en los individuos la globalización. El economista Joseph Stiglitz, también premio Nobel de Economía, que si bien es un defensor del el libre comercio, es un fuerte crítico de los impactos negativos, externalidades negativas que genera la globalización, y en uno de sus libros, que inclusive me lo recomendó Quique, Capitalismo Crítico, habla específicamente de Estados Unidos y de la era, digamos, del mandato de Trump, y es muy crítico, digamos, de las políticas de Trump y las de Reagan, que las compara, las describe, etc. Así que bueno, en cuanto a lo escrito y a las formalidades del caso, yo tengo escrito el plan de tesis, aún no lo he compartido con mi director, hoy se lo comentaba, pues nos encontramos en la facultad con Nancy, porque me está faltando terminar de escribir la metodología y el cronograma, pero sí ya tengo los objetivos, el objetivo general específico, una fundamentación eh, del problema a investigar, y en mis planes, digamos, salvo cuestiones fuera de la programación, en julio me gustaría estar presentando el trabajo de tesis. Va a depender también digamos, de la disponibilidad de tiempo de mi director y de lo que mi director vaya opinando, que vaya corrigiendo. Así que bueno, me extendí de más, pero bueno, lamentablemente soy de hablar mucho. Gracias. Vale, vale, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Vamos con Lautaro, Lautaro Aguilera. Hola, buenas, a todos. Bueno, yo comparto un poco, estaba escribiendo algo como para no irme por las ramas y ser más concreto en lo que quería decir, compartir con ustedes. Y tenía que ver, básicamente lo que estoy empezando a trabajar, tiene que ver con, bueno, yo desde siempre, a lo largo de la especialización, siempre busqué algo que me aporte la carrera para mi trabajo, que es básicamente, bueno, docente de historia argentina en particular. Em, y una de las cosas que más me llama la atención es esta cuestión de la historia económica argentina que se viene estudiando a partir de los diferentes modelos de acumulación capitalista, que es un concepto que se utiliza mucho y que nosotros utilizamos mucho en la cátedra en la que participo, que es una perspectiva que pone el énfasis en la relación que tiene de manera siempre compleja y contradictoria, pero más o menos funcional, el desarrollo económico y las fuerzas políticas de un país, es decir, encarnadas en el Estado.
Entonces, como, bueno, siempre tenía esa idea de ver qué puedo aportar, lo que yo estoy buscando hacer, lo que estoy queriendo hacer en este trabajo, el trabajo final, es aportar a esa mirada, sumar a esa mirada los aportes que planteaba en uno de los primeros cursos que tuvimos, que fue el tema de David Harvey, que estudia las 7 esferas de la vida que atraviesa la acumulación capitalista, y, y sumar otras categorías que hemos ido viendo a lo largo de la especialización para poder complejizar por ahí esa mirada que está por ahí más o menos sintetizada en poquitas cosas, ¿no es cierto? Se dice que empieza un modelo de acumulación y termina uno y empieza otro de una manera más o menos estancada, pero creo que esta mirada que he logrado tener a partir de la especialización me va sumando distintos argumentos para complejizar un poco la mirada, y yo creo que eso puede ser útil para la enseñanza. Me gustaría mucho hacerlo, eh, aplicar todos estos conocimientos en el ámbito de la enseñanza. Entonces, digo que para esto se puede usar, estudiar a partir de dos épocas que son muy críticas de la historia argentina y que están relacionadas, bueno, con la historia del mundo, también las sucesivas crisis del capitalismo, esto que decía Julio recién, como la Argentina está vinculada a lo que pasa en el mundo y el capitalismo global, en definitiva. Y son dos épocas, que son la década de 1930 y otro que es el periodo 1973-1978, que son dos épocas que me eligió, o no que me eligió, pero sí que me propuso el profesor Esteban Arias, que es yo quien elegí como director del trabajo final, el profesor de la FACEGIS, de nuestra facultad. Eh, Y son dos momentos que son clave en cuanto a las transformaciones de estos modelos de acumulación y que son relativamente poco estudiados desde la historia económica frente a otros momentos, como puede ser la época del peronismo, los años 90, etcétera, o la conformación del capitalismo agrario en Argentina en el siglo XIX. Esas cosas son las que más predominan en la historiografía económica, pero esto yo creo que son momentos bastante interesantes, eh, desde el punto de vista de lo que pueden aportar, porque son momentos de transición, que es un concepto que hemos visto mucho, son momentos de crisis, que es otro concepto, son momentos de traspaso de un modelo hacia otro, y que en particular la década del 70 me parece muy interesante porque se puede relacionar mucho lo que hemos estado viendo con lo que es el concepto de acumulación por desposesión que plantea Harvey también. Entonces lo que a mí me gustaría hacer, tengo pensado, es es una monografía que sea capaz de integrar de alguna manera esos elementos. Todavía tengo que pensar, todavía tengo que tomar unas decisiones, pero a eso va rumbeado mi trabajo. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Interesante. Vamos con Ailín. Hola, buenas tardes. Bueno, mis trabajos han venido desarrollándose en torno a las tareas de cuidado y en particular, o sea, a mí me falta terminar de entregar un trabajo, em, y ya sí poder entregar el taller 2. Se me quedan esos dos. Pero también como la idea es poder terminarlo ya y ya ponerme con el taller 2. El ejercicio que hicimos en el taller 1, yo lo tomé como un ejercicio pensando en no necesariamente que fuera mi trabajo en sí, pero pienso que puede servirme mucho. Yo ahí en ese momento me planteaba la posibilidad de comparar
el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay con el de Colombia, que son los dos países en Latinoamérica que tienen el Sistema Nacional de Cuidados. Y pensando en, bueno, que estos son, hemos estado estudiando Latinoamérica toda, obviamente con un futuro de poder pensarlo en Argentina, pero bueno, yo ya he comentado que la idea era trabajar sobre la Argentina, pero de nada tenía sentido trabajarlo hoy cuando ya en lo inmediato no vemos posibilidad de que se pueda pensar en un sistema nacional de cuidados en la Argentina. Sí, para pensarlo para un futuro. Y en particular, investigando un poco más sobre esto, encontraba que en Venezuela también existe el Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, un poco mi trabajo se complementaría y tal vez iría por ese lado de comparar las nociones de cuidado en estos tres países. Y con eso, en definitiva, es estudiar el Estado, que, bueno, un poco también lo que hace Marcelo, pero en mi caso, estudiarlo desde las tareas de cuidado. ¿Cómo ven? O sea, el rol del Estado, en definitiva, aplicado en las tareas de cuidado. Y se nota claramente las diferencias entre Uruguay, que, bueno, si bien son pioneros en el 2015, pero muy distinto a cómo se lo plantearon en Venezuela con todo el proceso bolivariano, en el 2021 se lo plantean, y Colombia recientemente en el 2023. Entonces, ahí puedo encontrar como grandes diferencias por los recorridos distintos de los países. Entonces, creo que puede servirme como sería para estudiar las tres leyes que, que definen o que eh, promulgan el Sistema Nacional de Cuidados. Solamente me acotaría a eso, pero con la intención de poder pensar en luego profundizar y obviamente poder traerlo después también a la Argentina. Obviamente que esto tiene que servirnos, si no, ¿para qué nos sirven los trabajos que hacemos? Pero sí pensar Latinoamérica para poder pensar la Argentina. Eso más o menos va mi idea. Todavía no he terminado de elegir, de definir, pero con quien vengo trabajando, acompañándome en lo metodológico es Manuel Serrano, así que mi compañero y amigo. Así que bueno, yo creo que nos entendemos bien y, y me saca puntas de las cosas que me faltan pulir, así que bueno, creo que voy a ir por ese lado con él acompañándome y, y bueno, con todavía un largo trayecto. Muy bien, Aileen, muchas gracias. Y aunque dijiste eso de que Argentina no ves posibilidades, bueno, ahí tenés para el marco teórico de lo que estés desarrollando también, no solo el análisis comparado de la legislación, sino, bueno, todo lo que significa género en su conjunto y qué consideraciones hay en términos civilizatorios. Así que creo que puede ser de mucha utilidad, más allá de la perspectiva concreta en el ámbito público en la Argentina. Pero como tema de debate es sustancial. Así que bien, interesante. Vamos con Nilti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por acá. Pues primero me da mucho gusto volver a verles. La verdad es que siento que el mundo cambió de diciembre a la fecha, entonces siento que estamos en otra etapa de la vida, me parece. Bueno, yo contarles también que todavía a mí me queda un trabajo pendiente, ya es el último que me queda por suerte. Yo ya entregué, digamos, el plan de trabajo que nos solicitaban en el taller, entonces eso me sirvió como un pequeño borrador para ir pensando la generalidad de este plan de trabajo y qué es lo que ahorita pues creo que toca. Lo que toca es volver a revisar lo que ya tengo, como muchos de aquí, pues fui escribiendo con el paso de las unidades, sin embargo, pues hay elementos por las mismas características de las unidades que a veces se repiten o que faltan de fundamentación, entonces creo que yo voy ya a ordenarlo, a darle profundidad también, por ejemplo, a los antecedentes, a todo lo que ya está.
Y bueno, también pensando en que yo pues continúo trabajando pues la relación entre el corredor interoceánico, las narrativas, las resistencias y las alternativas. Y en ese sentido creo que el trabajo está compuesto de dos partes, que una es una dimensión pues que pertenece a la economía política y a sus disputas y resistencias, y la segunda parte es una dimensión mucho más filosófica que creo que tiene que ver ya con el planteamiento de las alternativas. En ese sentido, yo espero en los próximos días poder hacer pues ya esta revisión y esta integración pues no solo del plan de trabajo, sino ya de los contenidos, y poder reunirme con el tutor, con la cotutora que es de acá de México, para, bueno, me gustaría que vieran ya si esto que estoy haciendo pues va por el camino que es, o tal vez hay algo que no estoy mirando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que, en lo que voy, y pues sería todo. Gracias. Bueno, Bueno, Julio, gracias. Julio, Vamos. Sí, sí. perdón. Dale. Antes de darle la palabra a Mario, que ha levantado, Alejandra, que está presente, se tiene que retirar a las 19 y quiere hacer un comentario. Muy bien, entonces antes de Mario, vamos con Alejandra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Alejandra, adelante. Bien. Bueno, primero pido disculpas por haber entrado un chiquitín tarde. Es que no hubo internet acá en la Facu, así que tuve ahí algunos problemillas para conectarme. Y ahora me voy a las 19 porque tengo clase. Primero decirles que porque no quiero cortar la secuencia de los trabajos, entonces contarles que sobre la cuestión de la evaluación de los talleres que trabajamos, les voy a mandar un correo. Cualquier duda, después lo conversamos, pero van a tener un correíto, así informamos esas cuestiones. Por el otro lado, decirles que las personas que todavía no lo han entregado y que les falta, diríamos, la instancia evaluativa del taller 1 y el taller 2, recuerden que, como dicen los abogados, no son vinculantes. O sea, ustedes lo que presenten para el taller 1 y el taller 2, la idea es que sea orientativo, que los trabajos que nosotros podamos recibir sean trabajos que orienten el trabajo que ustedes quieren hacer, diríamos, el tipo de trabajo que quieren hacer. Nada más, y que medianamente haya un bosquejo de lo que les interesa. Y yo creo que la verdad que los escuchaba y es muy interesante, ya están parados en un lugar donde uno puede hablar de su propia producción. Y eso es un montón. Ya no, digo, cuando uno puede bien, mal, falta, sobra, está poco específico, no importa, pero uno está hablando de por dónde quiere recorrer el camino. Y eso ya es un montón, así que ya están trabajando. Creo que varias veces hemos compartido conversaciones sobre, digo, tanto con Quique como con Julio, sobre cuál es la finalidad de la evaluación en el posgrado. Yo me lo sigo preguntando y me parece que la finalidad de la evaluación en el posgrado tiene que ver con esto, con que uno pueda cerrar lo que se propuso, no con que uno tenga que hacer algo para otro. Entonces me parece que ahí, ténganlo claro, diríamos que nosotros no vamos a poner ninguna piedrita en el camino. Es más, pueden, diríamos, estar demorados, como nos está pasando con gente, está demorado con nuestra presentación, pero ya quiere ir por el plan. Ahí la especialización no tiene diríamos, no tiene un filtro, lo pueden hacer, el que lo haya hecho lo puede hacer. La única función que nosotros tenemos es esto, ser un ojo más para acompañarlos en lo que ustedes están pensando. Y Julio, cuando yo me conecté, estaba hablando del trabajo creativo. Yo me tomaba un ratito para pensar qué implica ser creativo en los procesos de producción del conocimiento. Y me parece que poder ser creativos implica hacerse cargo de qué cosas uno va a reproducir cuando produce conocimiento y a qué cosas nuevas pretende darle visibilidad. Yo creo que en estos momentos, diríamos, de crisis como el que estamos viviendo y de crisis de pensamiento también para poder denominar lo que nos está pasando, es muy importante eso, que nosotros podamos decir, bueno, esto lo sigo reproduciendo, como lo dice fulano, mengano, tales discusiones, y a esto hay que ponerle un nombre nuevo. Me parece, me tomo la atribución, Julio, de decir, bueno, ¿dónde está lo creativo en eso? Que nos atrevamos a poner nombres nuevos. Y me parece que la instancia de la producción del conocimiento como es un trabajo final es el momento.
Y lo otro que les quería decir, que me parece que también en esta idea de lo creativo, hay un trabajito muy, que tiene ya varios años de Bourdieu que se llama La duda radical. Y él dice, tenemos que transformarnos en marginales. ¿Y qué es ser un marginal? Es decir, en las instituciones académicas, cosas que no se están diciendo. ¿Por qué? Porque uno pasa a ser marginal de lo que se está reproduciendo. Y cuando uno es único, a eso él le llama marginal. Por eso su texto se llama La duda radical, porque él dice, hay que radicalizar las dudas que tengamos. La verdad que esto lo pude pensar con ustedes, como siempre. Ya les vamos a mandar un correíto para aclarar las cuestiones más pedagógicas. Es un gusto escucharlos y escucharlas. Así que bueno, nos vemos la próxima. Solo eso. Gracias, Alejandra, y decir que tus participaciones siempre dejan un plus muy especial en la especialización, así que muchas gracias por estar siempre con nosotros. Vamos con Mario. Mario, tenés apagado el micrófono. Si Mario no puede, no ha levantado la mano, pero está Marita Salas y No, María. ahí está Mario. Mario, adelante, perdón. Escuchamos, Mario, tenés apagado el micrófono. Tenés apagado el micrófono, Mario. Tenés que encender el micrófono. O Responde el botón. ahí. Ahí está, ahí está, no Mario, me ahí está. respondía el botón, estaba intentando. Ahí Estoy está con una Mario. pésima conexión de internet en este momento. Los veo sectorizados, pixelados y no sé si me escuchan. Bueno, para ser rápido y Te concreto, voy a vemos y tratar te de usar. escuchamos bien, ¿eh? Ah, bueno, yo los escucho muy cortados. Yo he hecho un pequeño bosquejo para ser rápido y concreto, siguiendo las pautas de lo que me habían pedido con el bosquejo general y puse como un título provisorio Crítica al emprendedor, tratando de responder a una pregunta que es, ¿la transición de la percepción que los trabajadores tienen del trabajo es producto de la transición del concepto de trabajo? Y bueno, y en base a eso empecé a trabajar algunas cuestiones que, sobre la fundamentación. Por ejemplo, el hecho de que no es posible encontrar características del mercado de trabajo en el territorio a partir de otros modelos válidos en otros lugares del país o del continente. Ver la realidad del problema de desempleo en San Luis, el margen de maniobra que tienen tanto los trabajadores como los empresarios y las fragilidades que tiene el territorio, la baja industrialización, la precariedad de los sistemas de formación, trabajar sobre esos temas y con algunos que son del contexto internacional, como son la deuda externa, la globalización, los límites de negociación de producción y todas esas cosas. Todo eso visto desde el pensamiento, o sea, buscar un relevamiento de todos esos elementos para después contrastarlo con el pensamiento crítico que hemos venido viendo a lo largo de esta especialización, contrastarlo con lo que ha escrito Beatriz Raslan, Caputo Leiva, con los escritos de Marx, con lo que ha hecho Fernández Durán sobre el tema de trabajo, sobre el pensamiento de Enrique Dussel, y tratar de establecer un diálogo o un contrapunto entre lo que se puede relevar desde la realidad que están viviendo los trabajadores del territorio y lo que la teoría nos ha venido mostrando un poco. Tal vez sea un poco ambicioso, por eso digo, todo esto es un poco un bosquejo, porque de ahí en más seguramente voy a tener que ir achicando. Incluso el tema del, del tutor. Y yo había pensado en un profesor que está acá en especialización, que me está guiando en otra tesis, pero tampoco quiero abusar mucho de su tiempo y en esas cosas. Así que todavía no lo he definido, no lo he charlado con él, pero ya seguramente si escucha esto me va a estar entendiendo. Eh, Así que, bueno, eso es esencialmente lo que yo he venido pensando y trabajando. Bueno, muchas gracias, Mario. Eh, Escuchó perfecto.
Vamos con Marita. Bueno, buenas tardes. Tengo muy mala conexión, por eso cerré la cámara y recién me fui de viaje por el espacio y no podía volver. Bueno, yo tengo deudas con lo metodológico. A mí lo metodológico me eh, siento que me encorseta. Bueno, yo tengo que romper un problema mío y ya en algún momento lo comenté. A partir del módulo 4, con el tema de la transición, eh, tuve otra mirada con respecto al tema que yo venía trabajando, que era el tema de los postulantes a ingreso a la universidad sin el nivel secundario. Eh, el concepto de transición me transportó y lo utilicé muchísimo y miré de otra forma a lo que sobre lo que venía escribiendo y cómo lo venía escribiendo, porque me permitió el tema de la transición estar trabajando el tema y a ese colectivo verlo como los sujetos instituyentes y que como instituyentes resistían a una realidad que no eligieron, sino que el capitalismo, la situación económica que tenían en ese momento, los llevó por el camino de tener que desertar del nivel educativo del polimodal. Entonces el tema de la transición me aportó demasiado, pero me hizo dar vuelta cómo venía pensando el problema. Me hizo darlo vuelta, pero para mirarlo y sentirme yo más cómoda con esa mirada, que con la mirada que a lo mejor siempre tuve en todos estos años, porque era apostarle a la transformación, esa transición, era apostarle a un sujeto que resiste y que por lo tanto apuesta a esa transformación. Y cuando después ingresamos al curso número 5, cuando leí los textos de Fernández Retamar, pude, no quiero decir clasificar, pero pude ver a ese colectivo, a esos sujetos, y el trabajo así lo llamé, los calibanes de la educación, porque también lo pensé como el sujeto que resiste y que quiere modificar no solamente su realidad, sino la realidad de sus pares que comparten el problema. Entonces, darle una vuelta de tuerca, como yo venía mirando el tema, no es que me demora volver a pensarlo y pensarlo desde ese lugar. Por lo tanto, lo metodológico lo tengo que volver a pensar porque ya no va a ser la mirada que yo tenía hacia la política del capítulo en el área de educación superior, sino en la mirada de esos sujetos que están, sí, amparados, están cubiertos por la protección del derecho a la educación superior. Entonces es como que tengo que retomar nuevamente el camino, pero es en el camino que me hizo sentir más cómoda en lo que venía escribiendo. Demoraré más, a lo mejor, en pensarlo, pero creo que lo gratificante es que yo me siento más cómoda desde esa mirada. Eso es lo que quería aportar y bueno, me tengo que poner con lo metodológico, Alejandra. Yo sé que estoy en gran deuda con vos, pero a lo mejor esa demora era porque todavía no le había encontrado la vuelta de tuerca, que creo haberla encontrado ahora. Eso nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marita. Y pensando cómo te dirigís a Alejandra, si Alejandra quiere decir algo, que lo diga, pero me parece que está muy bien el proceso que estás haciendo y
Y hay que seguir adelante y animarte a escribir el plan y empezar a trabajar y buscar, porque este es un, por eso insisto en lo que dijo Enrique al comienzo, este es un proceso donde incluso lo que lleguemos a volcar por escrito es parte de nuestro proceso de producción de conocimiento. No es el trabajo final de nuestra vida intelectual, es el trabajo final integrador de esta cohorte de la especialización. Y lo que nos abre es camino, interrogantes, preocupaciones, en un momento que hay que dar respuestas muy interesantes. Nilti estuvo fantástica cuando dijo, el mundo cambió brutalmente de diciembre a ahora. No ha pasado ni un trimestre. Y es verdad, los desafíos son gigantescos. Y vale para México, vale para Argentina. Y bueno, estamos en un momento del mundo donde todos los temas que ustedes han presentado son temas de discusión. Y bueno, lo que parecía una certeza ayer aparece como un interrogante, como una duda. Así que no te preocupes por lo metodológico. Lo metodológico es parte del proceso de indagación, de búsqueda, y coincido con Alejandra cuando ella dice, bueno, ratifiquemos lo que otros están diciendo y nos satisfacen y seamos creativos. Renombremos, recategoricemos, mostremos pistas que son parte incluso de las dudas que tenemos sobre el proceso de investigación que llevamos adelante. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo de lo propio o de lo de otro. Belén, ¿querés decir algo? Bueno, ya que estamos muy breve, hago Vamos, chao, Alejandra. profe. Ya que estamos, hago un comentario bastante breve, pero que me inquieta, que tiene que ver con esto del ser creativos. Hay una clasificación que usan algunos autores para referirse a la economía social y trabaja en sus dimensiones político-institucional, cultural simbólico y económico e institucional. Y si bien esas categorías las trabajamos en un proyecto de investigación en el que yo estoy, me había propuesto tomar esas categorías y lo que significaría cada categoría teóricamente para pensar la categoría trabajo al interior de una organización de salud. No es que, no sé si estoy forzando las categorías o me estoy apropiando, o esto del renombrar, tratando de ponerme esos lentes para poder entender esas distinciones a partir de otro ámbito que es el de la salud pública, por ejemplo, y el trabajo de esos sujetos en ese lugar. Es un ejercicio que estoy tratando de hacer, me sirve la clasificación, me parece como interesante, por eso la traigo, y no sé si esto aplicaría a esta invitación que me está haciendo. Me estoy arriesgando. Vale, Belén, por supuesto que vale. Lo que hay que pensar, yo por lo menos siempre cuando se discute el tema del trabajo, el trabajo es una actividad humana y el trabajo va adquiriendo formas distintas en el tiempo, para que se entienda. El trabajo en algún momento de la historia, o más que el trabajo, la fuerza de trabajo, pasó a ser mercantilizada. Entonces, ahí hay un tema muy especial. Por ejemplo, en los pueblos originarios no hay venta de fuerza de trabajo, hay cooperación. Hay jerarquía también en los pueblos, en la organización del trabajo de los pueblos originarios, pero no hay compraventa de la fuerza de trabajo. Entonces, la categoría trabajo tiene esa particularidad. Una cosa es el trabajo mercantilizado, que es la forma contemporánea del trabajo, y otra forma es el trabajo no mercantilizado, el trabajo producto de la cooperación, el trabajo comunitario. Bueno, es interesante, vos querés remitirlo al tema de la salud y es bueno que abordes el tema y trates de categorizar y de ser creativa en ese plano. Y bueno, Mario también se propuso en su presentación los temas del trabajo. Es un tema muy complejo, pese a ser una cuestión cotidiana. Si por algo se caracteriza el capitalismo, es por la compra de la venta de la fuerza de trabajo
y la compra, venta o apropiación de la tierra. Acuérdense que siempre hemos dicho nosotros, padre y madre de la riqueza, el trabajo y la naturaleza. Y bueno, y en los pueblos originarios tenemos el caso donde no hay trabajo mercantilizado, ni hay propiedad privada de la tierra, hay posesión de la tierra. Bueno, es interesante, por eso remitíamos, Marcelo dijo, yo me ocupo desde el año 80 para adelante. Bueno, es una delimitación temporal, pero decíamos, uno puede tomar lo temporal mucho más extendido para atrás y pensando desde el presente en la perspectiva para pensar formas de organización del trabajo. Así que Belén, adelante, animate. Y bueno, después recibirás las críticas correspondientes. Hay que hacerse cargo también de eso. Pero vale, hay que Las menos animarse. posibles. Claro, claro. Bueno, Marina está pidiendo. Marina Frachetti. Prende el micrófono, Ahí Marina. está. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me conecté un poco tarde porque me pedía actualizar Zoom y me demoraba un montón y cuando quería ver si podía ingresar el código se me reiniciaba de nuevo, así que me súper demoré. Pero bueno, eh, quería contarles que, bueno, mi trabajo desde el inicio, siguiendo un poco la metodología que ustedes planteaban, que era justamente que cada curso sumara a ese trabajo de investigación que nosotros íbamos a presentar como tesis final. Mi trabajo siempre partió de un título, digamos, que después fue teniendo anexos de acuerdo al curso que íbamos desarrollando, pero que yo supongo que va a quedar como título final, que es Ambiente, equilibrio y oportunidades dentro de un mundo globalizado y los pueblos fumigados. Yo le escuchaba a Niltie y bueno, y también me está pasando un poco esto de revisar todos los trabajos para tratar de darle más coherencia a lo que yo he planteado, sintiendo que hay cuestiones como que se retoman en cada uno de los cursos que realizamos. Eh, También tengo algunas dudas sobre el abordaje ya que me ha costado mucho conseguir información específica. Estoy esperando contactarme con un especialista del INTA que tendría datos específicos, pero mi duda es si hacer un análisis general con la bibliografía que yo ya tengo o si hacer un análisis más específico que yo creo que me va a demandar de mayor cantidad de tiempo. Eso es lo que por ahí ahora me está haciendo un poco de ruido. Bueno, elegí como tutor y me aceptó a Bambina Stinga, pero todavía no le pasé nada porque me está faltando terminar también el taller número 2 y el último curso de entregar. Y, y bueno, eso sería un poco lo mío. Muy bien, muchas gracias, Marina. Y yo te sugeriría que vayas por lo que te permita cumplir con los tiempos. Quiero ser Claro, práctico, sí, sí, más que sí. pragmático, porque después tenés tiempo para seguir estudiando, profundizando, manejando los datos y bueno, andá por lo que tenés más a mano, con capacidad de resolver esta etapa de cumplir con los tiempos y el trabajo final integrador. Esa sería una sugerencia. Está bien, está Espero bien. que tu Bueno, directora, que espero que tu directora esté de acuerdo. no sé, no he hablado mucho con ella todavía. Muy Bueno, bien. muchas gracias. No, gracias. Nancy ha pedido la palabra. Adelante, Nancy. Sí, bueno, algunas cuestiones que me parecen que por ahí les puede ayudar. A los que tienen bien definido el tema, ya el título y demás, y su director, es como más fácil avanzar en el plan de trabajo final. Pero el que no lo tiene claro, no fuercen tan rápido el plan de trabajo final porque después sale un título que no nos sirve o unos objetivos que no es lo que queremos. Más vale ir avanzando en la bibliografía, definir el tema y ir achicando, porque si uno empieza con algo muy grande,
después cuando presenta el plan de trabajo queda atado a ese plan de trabajo. Entonces, salvo cuando uno lo tiene ya claro y definido, bueno, Belén lo tiene bien claro, no hay problema. Pero aquellos que empiezan o arrancan con algo muy amplio, es mejor ir cerrando. Y eso se logra leyendo la bibliografía o practicando ya un inicio de marco teórico. Y uno con el marco teórico pone, saca, cambia de lugar, altera. Por suerte lo podemos hacer en Word, cortamos, pegamos. Antes cuando se hacía máquina de escribir no quiero ni pensar cómo era. Pero me parece a mí que si no lo tienen bien claro ya, vayan leyendo bibliografía, ensayando un marco teórico y de ahí les van a salir los objetivos y el título. Porque si meten unos objetivos ahora y por ejemplo, Marita, y un título y después se les cambia, quedan atado a eso y hay que cambiar el plan. Es un tema que nos complica más. Me parece a mí para los que no lo tienen tan definido y que los temas no sean tan amplios, sino cuando uno empieza a leer, va achicando, achicando y achicando hasta que encuentra cuál es el problema que quiere estudiar. Nada más que eso. Muchas gracias, Nancy. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar alguna cuestión, algún comentario. Si no, estaríamos llegando hasta acá. La apelación es a pensar el próximo encuentro del 12 de abril. Vayan trabajando. Nuestra intencionalidad es que para mediados de año, para junio, tengamos los trabajos terminados. Acá hemos escuchado a 9 compañeras, compañeros. Con Enrique les vamos a mandar un recordatorio a quienes no pudieron estar presentes hoy para ratificar los plazos y bueno, lograr el compromiso de todas las compañeras y compañeros que puedan llegar a buen término con esta actividad. Creo que es muy útil los comentarios que se han hecho, así que estaríamos cerrando, salvo que Enrique quieras agregar algo más. No, nada más que, bueno, por un lado agradecerle a los profes y profesores y profesoras que nos acompañan, porque la verdad que es una manera de sentirse acompañado y también muestran el compromiso. Lo otro, decir que, bueno, nosotros estamos ansiosos para que termine, vamos a decirlo, pero siempre en los términos que corresponden. Que es importante que le den prioridad. Es un momento incierto, siempre hay tiempo para terminar, pero en la Argentina no se sabe de aquí a 6 meses si vamos a tener Zoom. Parece que es una exageración, pero no lo es, ¿no? Entonces, la primera recomendación es que avancemos. Y bueno, el comentario de Nancy, bueno, el plan de trabajo, vuelvo a decirlo, es un plan de trabajo general, tampoco hace falta tantos detalles y después puede haber cierta distancia entre el plan de trabajo y lo que se presenta en el trabajo final de la tesis, ¿no? Así que digo, pero lo importante del plan de trabajo es que es organizador. Entonces, bueno, decirle que estamos a disposición, lo que dijo Julio, tenemos el próximo encuentro. Y la verdad que, bueno, después compartimos la grabación. Es bueno que escuchen. Yo estaba escuchando atentamente y también es importante en varios casos a la bibliografía que va aludiendo y a cómo van encarando el tema, que sería bueno ponerlo en diálogo con las primeras apreciaciones en los primeros encuentros, que verdaderamente son avances muy importantes. Digo esto para valorizar todo el trabajo que hemos hecho. Así que bueno, nada más, es eso. Y dejamos acá, Julio, salvo que quieras comentar algo. Muy bien, hasta acá y seguimos en la próxima. Ahí Muy Marita bien. dice gracias, que tengamos un fin de semana tranquilo. Bueno, felicidades. Así Buena es. Semana Gracias, Santa profe. Saludos. y a prepararnos para Chao. 12 de Hasta abril. luego. Gracias. Nos Gracias, vemos. Chao, gracias. chao. Nos Saludos. vemos. Chao. Chao, chao a todos, nos Chao, vemos. chao, Chau, chau, que estén hasta bien. luego. Chau, chau.